Bienvenidos al módulo número 2 de habilidades para emprender. En este módulo vamos a estar viendo todo lo que es descubrir oportunidades. El objetivo de este módulo es establecer estrategias para detectar la mayor cantidad de oportunidades, problemas o necesidades que existen en el mercado. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que estuvimos viendo en el módulo número 1, donde estuvimos hablando de todas las habilidades necesarias de un emprendedor. Entonces, vimos cuáles eran esas habilidades y las encerramos en un perfil ideal del emprendedor. Teniendo todo eso listo, ya cada uno de ustedes descubrió cuáles son las habilidades que tienen y cuáles son las habilidades que les faltan para empezar a trabajar. Vamos a dar inicio a este módulo número 2, que es descubrir oportunidades. Pensar que todo emprendimiento inicia con una idea es uno de los mitos más grandes que existen a la hora de querer emprender. A los potenciales clientes no les importa tu solución, les importan sus problemas. Entonces, por muy buena que sea tu idea de negocio, si no solucionas una necesidad a tu público, no te van a comprar. Lo más importante es lograr identificar el problema para no caer en el error de enamorarse de la idea de negocio, dejando de lado la necesidad real del mercado. Primero, te pido que te olvides de tu idea de negocio, ya que todo gira en torno a un problema o una necesidad. Nosotros como emprendedores debemos olvidarnos de nuestra idea de negocio y ponernos en el lugar del cliente. Reflexionamos con esta pregunta: ¿por qué yo compraría algo? Normalmente compramos cosas porque las necesitamos o creemos que las necesitamos. Debemos internalizar que si no resolvemos una necesidad o un problema, nos va a costar conseguir clientes recurrentes e invertiremos demasiado tiempo buscando clientes. Ahora nos vamos a esta segunda pregunta, que es: ¿qué es lo que genera la compra? Debemos saber que existe un proceso de compra por el cual pasan todas las personas. Son 4 fases desde que la persona se da cuenta de que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para satisfacer esa misma necesidad. Las 4 fases son: primero, darse cuenta de qué, de que tiene una necesidad, un deseo, una preocupación. Segundo, realizamos una investigación de cómo resolvemos esta necesidad, este problema o esta preocupación que estamos teniendo. 3. La decisión. Decisión de crear un criterio a partir de la información que recopilamos y las restricciones que tenemos para poder realizar la toma de decisiones. Y la número 4 es la acción, que ya vendría a ser la realización de la compra. Nos hacemos la pregunta entonces de qué es lo que genera la compra y vemos los siguientes ejemplos. ¿Qué es lo que genera que el dueño de una ganadería contrate a un veterinario? Tenemos 3 opciones. Primero, acelerar el engorde de su ganado. Segundo, por ser el mejor veterinario del país. Y tercero, ya no preocuparse por enfermedades. Si es que analizamos este ejemplo desde la idea de que todo gira en torno a una necesidad o a un problema, las respuestas correctas serán la 1 y la 3. Contratar a una persona o un veterinario por ser el mejor del país vendrá en una segunda instancia. Nos vamos al segundo ejemplo. ¿Qué es lo que genera la compra en un restaurante de comidas típicas? Tenemos 3 opciones. La comida de ese restaurante es la mejor, tengo hambre, o acudir a ese restaurante porque nos genera estatus. Utilizando la misma lógica de que la necesidad tiene que ser urgente y recurrente, nos damos cuenta de que las respuestas correctas son la número 2 y la número 3. ¿Qué hacemos cuando tenemos hambre? Compramos comida. Entonces, con respecto a la respuesta número 3,
nos referimos a una necesidad psicológica. Esa necesidad que tenemos de posicionarnos ante los demás, mostrando la procedencia de las cosas que consumimos. Debemos saber generar este tipo de necesidades en nuestros clientes. El segundo paso que vamos a dar es salir a buscar problemas y necesidades. Pero ¿dónde buscamos esos problemas? Para eso tenemos a lo que nosotros llamamos actores relacionados. ¿Qué son los actores relacionados? Toda persona, empresa o institución que sea parte del rubro en el que deseamos emprender. ¿Y cómo los identificamos? Todos los actores relacionados son una fuente de oportunidades, es decir, una fuente de necesidades y problemas que vos como emprendedor podés identificar y crear una solución que a futuro va a ser tu empresa. Para iniciar esta búsqueda de necesidades, debemos identificar a todos los actores involucrados dentro del sector en el que vamos a emprender. Para poder descubrirlos, nos hacemos 3 preguntas muy importantes. La primera pregunta es: ¿quiénes resuelven el mismo problema que yo? Estas personas que resuelven el mismo problema que yo vienen a ser nuestros competidores. Tenemos que saber que es demasiado importante conocer a nuestros competidores para estar siempre a la vanguardia e ir innovando de manera constante. Mientras más conocemos las ofertas de nuestro rubro, mayores herramientas tendremos para ser competitivos y conquistar nuevos clientes. La pregunta número 2 que nos hacemos es: ¿a quiénes les resuelvo el problema o la necesidad? Estas personas a quienes les resolvemos el problema o la necesidad vienen a ser nuestros clientes potenciales. ¿Por qué potenciales? Porque todavía no nos compraron. Entonces, conocer a nuestros clientes potenciales y conocer sus necesidades es vital, ya que así podemos ofrecerles soluciones a la medida justa. La pregunta número 3 que nos hacemos es: ¿quiénes me resuelven el problema a mí? Estas personas que me resuelven el problema vienen a ser nuestros proveedores. Tener información sobre nuestros proveedores y los problemas que atraviesan nos da la posibilidad de prever un montón de situaciones que nos podrían dejar mal frente a nuestros clientes. También nos ayuda a que podamos acortar la cadena de compradores y llegar al proveedor inicial de ser posible. A la hora de realizar una lista de nuestros actores relacionados, debemos ser muy específicos, porque eso nos ayuda a que cuando tengamos que conversar con ellos, ya vamos a saber quiénes son y dónde están ubicados. Ahora pasamos a ver un ejemplo. El rubro de este emprendedor viene a ser librería. La idea de negocio es realización de trabajos por computadora e impresiones. Respondemos la primera pregunta: ¿quiénes resuelven el mismo problema que yo? Que son nuestros competidores. Entonces, empezamos la lista. Librería Liliana, que queda en su barrio. Tenemos al supermercado, que queda a 3 cuadras, que también vende artículos de librería. Y nuestra vecina o la vecina de este emprendedor, que imprime sus propios trabajos. ¿Por qué esta vecina viene a ser un competidor para nuestro emprendedor? Porque no le está comprando. Pasamos a responder la segunda pregunta: ¿a quiénes les resuelvo el problema? Que vendrían a ser nuestros clientes potenciales. Entonces, nuestros clientes potenciales van a ser nuestros vecinos que no cuentan con computadora y los vecinos que tienen computadora pero no cuentan con impresora. Ahora respondemos la pregunta número 3. ¿Quiénes me resuelven el problema a mí? Que vienen a ser nuestros proveedores. El primer proveedor que tengo es Librería Santiago, que realiza ventas al por mayor. Nuestro segundo
proveedor es Solutec, que son soluciones técnicas donde yo llevo a reparar mis equipos en caso de que se dañe alguno de ellos. Mientras más actores relacionados se identifiquen, más oportunidades de negocio se pueden encontrar. Ahora vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos. Vamos a completar el cuadro que tenemos aquí con la idea de negocio que nosotros tenemos como emprendedores. Redactar cuál es el rubro al que pertenece y empezamos a realizar la lista de nuestros actores relacionados, respondiendo a esas 3 preguntas que vimos anteriormente. Recordá que es súper importante ser lo más específicos posibles a la hora de realizar la lista, ya que en el próximo módulo vamos a iniciar la conversación con cada una de estas personas o empresas. Módulo número 3 del taller Habilidades para Emprender. El objetivo de este módulo es establecer estrategias para recolectar información real sobre las necesidades existentes en el mercado. En el módulo 2 estuvimos viendo sobre quiénes son nuestros actores relacionados. Entonces, teniendo completa nuestra lista de actores relacionados, vamos a iniciar a realizar las conversaciones que vamos a aprender en este módulo número 3. Conversar para descubrir. ¿Cómo hallamos los problemas existentes en el mercado? Mediante la herramienta que tenemos llamada conversaciones. Luego de que hayamos identificado a todos los actores relacionados que están involucrados en el sector de nuestra preferencia, nos vamos a enfocar en conocer a estos actores relacionados y aprender de ellos. El objetivo de estas conversaciones es recolectar información para poder encontrar las necesidades urgentes y recurrentes. Debemos salir de nuestra zona de confort y buscar estas conversaciones con cada uno de estos actores relacionados que tenemos en la lista. Bien sabemos que esta interacción se nos complica un poco por el momento en el que estamos pasando ahora mismo con respecto al distanciamiento social que tenemos. De igual manera, debemos buscar los medios para poder realizar estas conversaciones, utilizando la tecnología. A la hora de empezar a utilizar esta herramienta, debemos enfocarnos en lograr que nuestros clientes nos cuenten la historia de lo que les está sucediendo, según lo que nosotros queremos validar. Debemos crear situaciones hipotéticas, acorde a la necesidad, para poder lograr que ellos nos den la opinión que tienen con respecto a eso. La conversación es la clave para tener éxito en cualquier emprendimiento, ya que entablando una conversación con otra persona obtenemos los datos necesarios para crear una solución específica según los clientes potenciales. Innovar sobre nuestro emprendimiento según nuestros competidores o tener varias estrategias de compra de materia prima según los proveedores. Debemos realizar las preguntas adecuadas para poder recolectar la información que necesitamos. Pero no debemos confundir conversar con realizar preguntas de encuesta. Veamos cuáles son los tipos de preguntas que existen. Primero, tenemos las preguntas cerradas, que son esas preguntas que requieren un sí o un no o un simple dato por respuesta. Estas preguntas normalmente se utilizan para poder sacar estadísticas o realizar elecciones. El segundo tipo de preguntas que existen son las preguntas abiertas, que no se pueden contestar solamente con un no o un sí. La fuerza de estas preguntas abiertas estriba en solicitar información sobre las emociones y pensamientos que tiene la persona. Entonces, las preguntas que nosotros como emprendedores utilizaremos deben ser abiertas.
Esas preguntas que le dan espacio a la persona a contar esa historia que nosotros queremos escuchar. En cambio, las preguntas cerradas no nos ayudarán, ya que no dan espacio a responder con amplitud, solamente con una negación o una afirmación. Pasamos a ver ahora una pequeña guía para buscar información en las conversaciones. Te vamos a dar unas preguntas de ejemplo para que puedas vos mismo después redactar tus preguntas. La pregunta número 1 tiene que ver con contar la historia. Con esta pregunta tenemos que hacer que nuestro cliente potencial nos cuente la historia sobre cómo está enfrentando o qué le sucede ante tal o cual situación. La pregunta número 2 tiene que ver con que nos cuente a qué problemas se suele enfrentar en tal o cual situación. En la pregunta número 3 le preguntamos qué tan seguido le ocurre ese problema y cuál es el problema que más le está molestando. Con la pregunta número 4 vamos a indagar cómo se enfrenta actualmente ante ese problema que le está sucediendo. Y con la pregunta número 5 vamos a indagar sobre qué soluciones le gustaría que hubiera para ese problema que está teniendo. Debemos saber que es muy importante que entre cada pregunta que realicemos es recomendable indagar más y hacer varias veces la pregunta ¿por qué? Estas preguntas que acabamos de ver son solamente una guía. Lo ideal es que cada uno de nosotros como emprendedores logremos una conversación muy amena, natural y fluida, pero dirigida siempre hacia el objetivo que nos trazamos. Si la conversación se desvía, debemos seguir la corriente y preguntarles más, ya que en ese momento estamos descubriendo cosas nuevas que no nos habíamos imaginado antes. Según la necesidad o idea que deseemos validar, debemos saber con quién conversar. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando se trata de una idea de negocio o de una idea de innovación, conversamos con nuestros clientes potenciales. Por ejemplo, asumimos el rol de que somos interesados en nuestra propia idea de negocio e indagamos sobre el caso. Podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Escuchaste alguna vez sobre X cosa? Esta X cosa vendría a ser nuestra idea de negocio. Puede ser también, estoy buscando esto, ¿no sabes dónde lo puedo conseguir? También podríamos utilizar, la vez pasada vi esto en tal lugar, ¿alguna vez lo utilizaste? Esas son las preguntas que podemos utilizar para empezar a indagar con nuestros clientes potenciales. Tenemos que saber también que no debemos presentarnos como los vendedores de lo que deseamos validar, debido a que eso puede generar una barrera con el potencial cliente. En el caso de consulta sobre la receptividad de algún producto o servicio, que vendría a ser cuánto se vende, conversamos con nuestros competidores, pero no con el dueño de la empresa, a no ser que este sea un pequeño emprendedor que se encarga absolutamente de todo él solo. Nos vamos a hablar con esa persona encargada de las ventas, esa persona que atiende a los clientes todos los días. Podemos acudir a un local o escribir a la página web o llamar por teléfono y nos hacemos pasar por clientes interesados en realizar una compra. Creamos cualquier caso hipotético, como por ejemplo que tenemos una familia numerosa y queremos realizar una compra grande. O consultamos si qué tal se vende ese producto o si le recomienda otro producto en lugar del que estamos preguntando. Cuando indagamos sobre los precios, comentamos que vamos a volver y preguntamos si aún lo tendrán en stock para la próxima semana. Según la respuesta que nos den, sabremos si la demanda sobre ese producto o servicio es alta o baja. Cuando nos presentamos ante nuestros competidores, no debemos mencionar nuestra intención de vender lo mismo o de que ya lo estamos haciendo.
porque normalmente los competidores no dan información real a sus otros competidores por miedo a que les roben clientes. Cuando tenemos consultas sobre la calidad de la materia prima, hablamos con nuestros proveedores. Debemos tratar siempre de indagar qué tipo de materiales son los más llevados por nuestros competidores y por qué, sin preguntar directamente por tal o cual competidor. Entonces, según el problema que deseemos encontrar o validar, debemos identificar al actor relacionado con el cual vamos a conversar. A continuación, vamos a ver una serie de recomendaciones para poder realizar tus conversaciones. Primero, evita inducir las respuestas. Todo lo que expresen debe ser de manera espontánea. Nunca cuentes tu idea de solución ni trates de vender nada en primera instancia. Conversa con una persona a la vez. Escucha mucho. En cuanto más hablen las personas, mucho mejor. No seas un robot. Busca y genera conversaciones naturales. No te quedes con las primeras respuestas, porque estas respuestas pueden ser consecuencias o espejismos que esconden problemas mucho más grandes. Ojo, no siempre lo que la gente dice es lo que la gente hace. Debemos estar alertas con eso. No converses solamente con potenciales clientes. Recordá que también tenés competidores y proveedores que pueden ser la base para crear tu negocio. Evita conversar solo con gerentes o con personas a cargo de los actores que identificaste. Si bien las personas a cargo o los gerentes conocen el negocio y tienen mucha experiencia, el personal de menor rango que tiene tareas operativas y repetitivas son la fuente de primera mano de potenciales necesidades existentes. Las personas de un mismo sector suelen tener conocidos, incluso amigos, en otros actores relacionados. Debemos lograr que luego de conversar con una persona, esta te conecte con la siguiente. El haber conversado con una persona de cada actor relacionado no validará la idea de negocio ni las posibles necesidades de ese actor. Debes realizar la mayor cantidad de conversaciones posibles y generar un documento con la información que vas recabando, que te servirá para la toma de decisiones dentro de tu emprendimiento. Muchas veces nosotros emprendedores no queremos seguir realizando las conversaciones porque pensamos que ya sabemos todo, pero debemos internalizar el valor de esta herramienta para el crecimiento de nuestro emprendimiento. No te enfoques en un solo actor relacionado. Si no pudiste conversar con este, busca a otro para poder realizar la conversación. A continuación, te vamos a presentar algunas frases que no son problemas. La primera frase que siempre escuchamos es: mi cliente no tiene tiempo o dinero para tal cosa. Esto no es un problema. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos 24 horas al día, pero realizamos prioridades ante ciertas cosas. Si tu cliente te dice que no tiene tiempo, es porque no le interesa lo suficiente o no lo supiste convencer. Lo mismo pasa con el dinero. Todas las personas tienen un poco de dinero por lo menos, pero lo invertimos según las prioridades que tenemos cada uno de nosotros. La segunda frase: no existe un lugar donde la gente pueda comprar tal o cual cosa. Eso tampoco es un problema en el que podamos basar un negocio, porque siempre existe un lugar, y más aún con la tecnología en auge.
sí o sí encontramos un lugar donde podamos comprar las cosas. Y por último, tenemos al tráfico. El tráfico no es un problema, es una consecuencia de un problema real, que es que la gente sale sobre la hora para ir a sus destinos y no prevé el tiempo suficiente para llegar. Lo que la gente dice no es lo que la gente hace. Ahora vamos a ver una serie de frases que nos demuestran que esto es real. La primera frase nos dice: las mamás saben que la gaseosa hace daño, pero en ocasiones de igual manera le dan gaseosa a sus hijos. Los empresarios aseguran tener los mejores productos, pero todos sabemos que debido a procesos normales existen siempre productos con fallas. Los ganaderos dicen tener los mejores cuidados para sus animales, pero sabemos también que por agentes externos pueden haber enfermedades o accidentes. Teniendo en cuenta estas frases que acabamos de ver, de que la gente dice cosas que realmente no hace, nos da la pauta de que cuando realizamos las conversaciones tenemos que estar siempre alerta, porque no todo lo que nos van a decir van a ser verdades. Debemos discernir entre lo que la gente nos dice para que nosotros escuchemos lo que queremos y lo que realmente es un problema o una necesidad para ellos. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Redactaremos 5 preguntas para cada uno de nuestros actores relacionados, teniendo en cuenta siempre qué información es la que deseamos recolectar. Si la respuesta a tu pregunta es un simple sí o un simple no, debes volver a redactarlas. Recuerda que no debemos usar preguntas cerradas, porque debemos invitar a que nos cuenten la historia sobre las cosas que estamos necesitando saber de manera fluida. Las preguntas de las conversaciones deben ser abiertas. Esto quiere decir que cada una de estas preguntas nos tienen que invitar a contar una historia para ayudarnos a recabar la información necesaria. Aprenderás más en un día de hablar con usuarios que en una semana de lluvia de ideas, un mes de observar competidores o un año de estudios de mercado. Este es un mensaje que nos deja el fundador de Vox.com. Entonces, cuanto más rápido salgas a hablar con tus actores relacionados y aprendas lo que realmente necesitan, más rápido será tu crecimiento.